más o menos con eso, con ello podemos tener una idea de lo frágil que es este tema, particularmente al interior de los Estados Unidos. Dice la representante que ustedes ya conocen, Alejandra Ocasio-Cortez, una de las figuras emergentes en el Partido Demócrata, a la izquierda de los demócratas liberales, digamos, son los demócratas socialistas, un ala pues todavía minoritaria, chica con respecto al ala liberal o moderada, como también se le llama. Pero bueno, es una figura joven que va creciendo. Y fíjense bien, hay que tener cierta sensibilidad para ver cuál es su posicionamiento en este tema. Dice, estamos viendo a los cubanos levantarse y protestar por sus derechos como nunca antes. Estamos o nos posicionamos en solidaridad con ellos y condenamos las acciones antidemocráticas del presidente Díaz-Canel. Digamos, el combate o la marginación de los medios, del discurso de las protestas, violan los derechos civiles y también, por supuesto, y esto es el detalle que me gustaría resaltar, que se posiciona en contra, ¿no?, del embargo, algo que es, digamos, no es lo que hace la mayoría de los políticos estadounidenses. Rechaza el embargo y resalta que las Naciones Unidas votaron casi por unanimidad para poner fin a ese embargo que los Estados Unidos impusieron unilateralmente a Estados Unidos. Dice que es absurdamente cruel y como otras muchas políticas en contra de Latinoamérica, pues simplemente se hace por crueldad, ¿no? Dice que rechaza sobremanera la defensa del embargo del presidente Biden y que nunca es aceptable la crueldad como punto de, digamos, de negociación contra la gente, esta crisis humanitaria que puede estar provocada pues por el mismo bloqueo comercial de los Estados Unidos y a la vez se utiliza pues para el golpeteo político del régimen, que ya es, digamos, un asunto muy importante, pero que muchos mezclan una cosa con otra y entonces se simplifica, dicen Cuba feo, Cuba malo, Estados Unidos, capitalismo bonito, bueno, ¿no? Entonces, ese maniqueísmo que yo creo viene heredado por la Guerra Fría, por los republicanos, pero vemos en este meme, por ejemplo, pues el grado de cinismo con el que Estados Unidos opina pues de tortura y de abusos a los derechos humanos cuando ha intervenido en otros países, ha provocado genocidios por su política intervencionista o militar irresponsable, también en otras partes del mundo sabemos invasiones en Medio Oriente. Betty Fuentes nos dice alto al bloqueo de Estados Unidos porque algunos cubanos que están en México dicen que mi presidente los tiene bloqueados y que es un dictador. En el siguiente, bueno, y también hubo, por supuesto, tweets de Miguel Díaz-Canel, que Adriana me va a hacer el favor de proyectar a continuación, donde pues resalta, ¿no?, que si dice Miguel Díaz-Canel, si el presidente Joseph Biden tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por el presidente Donald Trump, incluidas las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia, como primer paso para el cese del bloqueo. Se refiere al bloqueo comercial. En Estados Unidos, por ineficacia de su gobierno, no pudieron salvarse muchos de los 600,000 fallecidos por COVID-19. Tiene un vergonzoso récord de guerras y violencia, brutal represión y asesinatos de ciudadanos por la policía, racismo y violaciones de derechos humanos. Y finaliza diciendo que Estados Unidos ha fracasado en el empeño de destruir a Cuba, a pesar de que bueno, por ahí se me bloqueó, a pesar de que para conseguirlo ha malgastado miles de millones de dólares. Hashtag elimina el bloqueo. Vamos a ver cómo tocamos. Evidentemente, Estados Unidos está también sesgado por la población, por un porcentaje de la población de Cuba que pues emigró al no estar de acuerdo con el régimen cubano, con la revolución cubana. Y como también emigran por causas económicas muchos mexicanos, pues muchos cubanos radican en Miami, que está pues relativamente cerca y ofrece
pues evidentemente mejores oportunidades económicas para quien decida emigrar. Y entonces muchos de ellos están en contra del régimen cubano y muchos de ellos pues se movilizan activamente y tienen todo el derecho de hacerlo. Por supuesto que nadie está en contra de las libertades civiles ni de los derechos humanos. De lo que estamos en contra es de otras cosas. De, por ejemplo, la divulgación de fake news, donde se ponen, hemos visto que ha habido pues supuestas marchas que realmente no han acontecido o que acontecieron, pero incluso en otras fechas o a favor del régimen. Estamos en contra de que se simplifique la política cubana, donde por supuesto que hay gente en contra, pero también gente a favor. Estamos en contra del bloqueo comercial de los Estados Unidos que asfixia pues mucho de las cuestiones que tienen que ver con la propia salud de la población. Cuba tiene una medicina pues líder a nivel al menos regional, algunos dicen que mundial, pero pues el hecho de conseguir insumos se vuelve más complicado cuando tienes un bloqueo comercial. Y hablando de la pandemia, me gustaría ver algunas de las gráficas para contextualizar cuál es la situación en este momento para la isla en torno al COVID.